todos, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de Historia en el tema de el desarrollo económico y los problemas sociales. Para esto necesito que saques tu libro de Historia en la página 125 y vamos a comenzar a leer, y también ten a la mano tu marcador de texto para poder subrayar las ideas principales. Y bien, pues vamos a comenzar. El título es El impulso a la economía. Comenzamos a leer. Trata de practicar tu lectura en voz alta y seguir la lectura. Dice: durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico que habían heredado del pasado. En el campo, subraya, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades. ¿Qué pasaba con ellos? Subraya, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o les habían sido arrebatadas. Eso es lo que ocurrió con respecto a los campesinos, a la gente que trabajaba en el campo. Se les trataba muy mal, muchas desigualdades con ellos, carecían de sus tierras o ya se las habían quitado. En las ciudades, subraya también, prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. Subraya también eso. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban, subraya, los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Estas desigualdades se agravaban porque México no contaba con, subraya, suficientes caminos, agua, servicios médicos y otros servicios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenía del extranjero generaban intereses muy altos. Entonces ya pudiste observar qué es lo que ocurrió durante este entonces, que intentaron impulsar la economía. Había muchísimas faltas que todavía se tenían que solucionar. Ya viste que en el caso de los campesinos carecían de muchas cosas, los trabajadores estaban sin empleos, y también que en México faltaba tantas cosas por seguir impulsando. Dice: para superar estas y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblaciones rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros ámbitos de la economía. Subraya todo esto porque eran los ámbitos donde principalmente se necesitaba impulsar para continuar mejorando al país. Dice: debido a estos problemas, entre 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después experimentó una mejoría que se prolongó las siguientes 4 décadas. Causa importante de este crecimiento fueron las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de nuevas industrias. En la página 126 dice: durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, la reforma agraria, subraya, se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de la Laguna
Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos. ¿Qué es un ejido? Es una porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al estado. Ese es el ejido, que tuvieron éxito. A su vez, algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. A partir de 1940, la reforma agraria perdió importancia y su lugar lo tomó la industrialización. Subraya esto, la industrialización de la economía nacional, impulsándose el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de productos. Entonces ya podemos ver que entra la industrialización para ser parte importante de nuestro país, porque a partir de la industrialización se iban transformando los productos y se fabricaban nuevas cosas. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970. Se acuerda que durante la Segunda Guerra Mundial la industria fue parte muy importante para México en este entonces, porque otros países estaban ocupados elaborando armas para la guerra y olvidaron esta parte que México supo aprovechar muy bien para poder desarrollarse. En este caso fue la industria que tuvo un gran impulso para nuestro país, y que dice ahí que la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970, que fue calificado como, así se le denominó a eso que México supo aprovechar durante la Segunda Guerra Mundial, se le denominó como el milagro mexicano, que es el nombre con el que se le conoce al periodo comprendido entre 1940 y 1970 en México, caracterizado por el impulso de la industria a la industrialización y la modernización, además de mantener un crecimiento económico estable. Entonces a eso se le conoce, a esa parte de la historia, como el milagro mexicano, porque la industria tuvo un papel muy importante para el impulso de la economía de nuestro país. Y dice ahí, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. Me subrayas la definición de milagro mexicano. Sin embargo, ese milagro tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación de ciertos productos que se pagaban con la exportación de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas dependían del financiamiento del gobierno y de la inversión y préstamos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez menos empleados, lo que provocó un creciente desempleo. Bien, entonces pues ya vieron que fue lo que faltó inversión en maquinaria pesada para poder solventar a los trabajadores en las industrias. Dice, todas esas contradicciones tornaron ineficiente y poco competitiva a la industria nacional. Finalmente, los beneficios del crecimiento económico impulsado por la industrialización se repartieron de manera desigual en la sociedad, lo que provocó continuas protestas y tensiones sociales. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica como consecuencia de los problemas que se arrastraban.
La escasa inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos de Estados Unidos y para atender otros problemas de la población en áreas como salud y educación, el gobierno solicitó préstamos en el extranjero, aumentando así la deuda externa. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos, que ya habíamos visto en otra clase, que fue Pemex. El incremento en la población petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el gobierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, confiado en que podía pagarlos más adelante. Sin embargo, los cálculos no fueron atinados y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. Las finanzas públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses de los préstamos solicitados y el retiro del capital de inversionistas y ahorradores. ¿Qué trajo todo esto como consecuencia? El empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incremento de los precios. Entonces ya vimos que por una parte fue benéfico para nuestro país, pero que sin embargo aún surgieron problemas con los que había todavía que seguir trabajando. Ahora, en la página 304 se van a trabajar los ejercicios que se encuentran en la página 304 y 305, actividad 1, 2, 3 y 4, con relación al tema que acabamos de trabajar. Y espero que haya quedado claro acerca de todo lo que leímos y que explicamos. Y pues te recuerdo que en las tareas que se utiliza la libreta hay que poner fecha y el valor del mes, que es la humildad. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Que te la pases muy bien y que estés trabajando todo lo anterior. Recuerda mantener que todos los días me tienes que enviar tus tareas. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.